pero mucha serenidad. Tranquilidad. Cada día me gusta más. Sí. Bonita. Y lo que decíamos, seguir formándonos para tener herramientas y encontrar la felicidad y la serenidad en tu caso. Y esa serenidad, esa paz, que al final es la que nos da esa felicidad que buscamos tanto. Perfecto, pues seguimos a través de Desarrollo Humano, como ya es habitual todos los jueves a esta hora de la tarde, para conocer estas nuevas, bueno, yo he dicho nuevas, estas herramientas que algunas son... Tiene ya unos añitos. Milenarias algunas de ellas. Esta de la que vamos a hablar lo vamos a hacer con todo un experto, que hoy lo tenemos a través del teléfono, hilo telefónico. Que no le has convencido para venirse a Marbella. Todavía no. Ha venido a Málaga varias veces, pero bueno, él es una persona muy ocupada, tiene muchas formaciones en diferentes lugares de España, incluso fuera de España. Y bueno, es una suerte infinita tenerle aquí hoy. O sea, se lo agradezco muchísimo. Pues le tenemos al otro lado del teléfono. ¡Qué bien! Preséntanoslo. Bien, pues mira, hoy, hace unos meses, si recuerdas, me dijiste que tenía que hablarte de PNL. Me dijiste, tú un día vas a hablar de PNL aquí en la radio. Digo, ¿cómo que yo voy a hablar de PNL? Teniendo a mi maestro y al maestro de mi hija, Carla León, que nos ha formado en PNL y en sentido de la vida y en tantas cosas. Digo, no, yo no hablo de PNL, que hable el experto realmente, ¿no? Y afortunadamente se lo dije en diciembre y aquí le tenemos. Así que es un placer y un honor para mí presentaros a Gustavo Bertolotto. Él se graduó como economista en 1972, en el 80 funda en Madrid lo que es el Instituto de Potencial Humano, en el 89 introduce la PNL, la enseñanza de la PNL en España, es certificado como trainer de PNL por la Sociedad de PNL, por el doctor Richard Bandel, que es uno de los el que creó la PNL en 1993, es socio fundador de la Asociación Española de Programación Neurolingüística y de la Asociación Internacional de PNL y de Coaching. También es autor del libro Desarrollo Personal con Programación Neurolingüística, publicado en el 95, y de Activa tu Potencial con PNL, que se publicó en el 2017 por la editorial Ramón Areces. Desde 1996, y con esto termino para darle paso a él y poder hacerle todas las preguntas que tenemos en mente, comienza a integrar sus conocimientos de PNL con los de la psicología transpersonal, y el resultado es la creación de la PNL transpersonal de la que nos va a hablar. Bienvenido, querido Gustavo Bertolotto, muchísimas gracias. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias, encantado de saludar, encantado de estar contigo, Pilar, es un enorme placer comenzar el 2020. Bueno, toda una primera entrevista del año. Sí, bueno, toda una institución, desde luego hay que decirlo, y Pilar estaba muy orgullosa porque además dice que eres su maestro. Sí. Esto de la PNL, que yo la he oído hablar en muchísimas ocasiones, es verdad que en diferentes temas siempre aparece por medio, pero es una herramienta que mucha gente no conoce. Por eso hoy queríamos aprovechar que está con nosotros Gustavo para que nos lo explique, ¿no? ¿Qué es la PNL? Pues encantadísimo. A ver, es complejísimo de decir qué es la PNL, sí. Porque básicamente podemos plantear que es un estudio donde dos personas profesionales, uno lingüista, John Grinder, y el otro informático, Richard Bandler, a principios de los años 70 en la Universidad de California, comienzan a estudiar a buenos terapeutas y comunicadores, personas que eran excelentes en todo ese trabajo del cambio, y modelaron formas que ellos tenían de ayudar a las personas a cambiar. La primera persona que modelaron es sacar el modelo de cómo hace algo una persona, que no te lo puede contar, porque la mayor parte de las veces cuando una persona hace algo muy bien, no sabe explicarlo, porque es producto de una experiencia de muchos años, y entonces lo ha ido aprendiendo tan poquito a poco que pues es como un médico cuando dice que tiene ojo clínico, después de 30 años de consulta, ve entrar una persona por la puerta y ya sabe, supongamos que se ocupa de aparato digestivo, ya sabe que tiene un problema de hígado o de páncreas. ¿Y cómo lo sabe? Le preguntas cómo lo sabe, pues no sé, no sé porque simplemente lo percibe por la experiencia que tiene, ¿no? Y entonces modelaron a Virginia Satir, que era una gran terapeuta familiar y que fue la que nos introduce en el concepto sistémico, porque cuando hoy en día se habla de la psicología sistémica, el pensamiento sistémico, de trabajar con los equipos de una manera sistémica, muy pocos a lo mejor saben que somos herederos en ese sentido de Virginia Satir, una gran mujer
que descubrió que si una persona dentro de una familia está enferma, pongamos el caso de un drogadicto, el problema no es solamente del drogadicto o la drogadicta, es problema de toda la familia. Claro, afecta a todo el entorno, claro. Claro. Y entonces, por ejemplo, supongamos que a ese drogadicto se lo envía a un proceso de desintoxicación y está 6 meses fuera desintoxicándose y vuelve limpio a la casa. Pero si vuelve a la misma casa, con los familiares, que el padre, madre y todo lo que sea, que no han cambiado nada, y vuelve al mismo grupo de amigos, lo más normal que el 95% de las veces, a los 4 meses o 3, ya está nuevamente enganchado. Vuelve a caer, claro. Ese es el problema, el gran problema de lo sistémico. Si no entendemos que vivimos dentro de un sistema, es lo mismo que está pasando hoy en día con la ecología. Si no entendemos que la ecología es un sistema, la naturaleza es un sistema donde todos tenemos parte, pues indudablemente así la podemos destruir perfectamente la Tierra, ¿no? Podríamos decir, Gustavo, que PNL es como el autoconocimiento y el reconocimiento de que de que vivimos en un sistema, ¿no? Ayuda muchísimo a entenderlo, porque la gran clave de la PNL, que sobre todas las cosas lo que nos ayuda es entender cómo hablamos y cómo pensamos. Primero descubrieron lo de hablar, de cómo hablábamos, pero al poco tiempo, tanto que fue en el mismo año, hay 2 libros que son los iniciales de la PNL, en el año 75 se publicaron. El primero se llama La escritura de la magia, volumen 1, y ahí se habla de comunicación. Entonces descubren cómo estos buenos terapeutas, psicólogos o comunicadores utilizaban el lenguaje para facilitar la comunicación. Y al poco tiempo sacan el volumen 2 de La estructura de la magia, donde hablan de cómo pensamos. Entonces, el cómo pensamos hace que nosotros podamos ser muy buenos en algunas cosas y también un poco, digamos, lentos o tener dificultades en otras, y de cómo mejorar gracias a entender cómo pensamos. Y después, ese pensamiento, cómo se comunica, porque hay personas que pensamos muy bien, pero a lo mejor no nos comunicamos tan bien. O sea, Gustavo, para la gente que nos está escuchando, que no conoce nada de PNL, lo más sencillo sería decir que la PNL se centra en el lenguaje y en el pensamiento. Sí, totalmente. Y que descubre, como bien sabes tú, Pilar, descubre que es muy distinto, por ejemplo, damos una pista, es muy distinto pensar preferentemente en imágenes que pensar preferentemente en palabras. Cuando uno tiene un gran diálogo interno, que todo lo que hace se lo dice, se lo cuenta y le busca todas las vueltas dentro de la cabeza, y diálogos dentro de la cabeza está el actor, el director, el guionista, están todos juntos. Sí. Eso da una manera de comunicarse y una manera de afrontar los problemas y el cambio. Y en cambio, otras personas que piensan mucho en imágenes y están constantemente, que se le vienen a la cabeza las imágenes, que tiene 20, 50 imágenes dentro de la cabeza, afrontan la comunicación y el cambio de una manera distinta. Fíjate, como más creativa quizá, porque tienen más posibilidades de imaginar. No. A ver, cuéntanos. La creatividad está... porque nos falta la tercera manera de pensar, que tiene la base en las sensaciones. Sí. O sea, hay 3 formas de pensar: en imágenes, en palabras o en sensaciones. Sí. Las 3 las tenemos todos los seres humanos. Nada más que le damos más importancia a una que a otra. Y a lo mejor en el momento de tener una reunión de trabajo, le das más importancia a una parte más auditiva, y en la reunión de creatividad le das más importancia a las sensaciones o a las imágenes. O sea que todos tenemos todos tenemos todas, pero nos centramos en una dependiendo del momento, la situación, etcétera, ¿no? Exacto. O tenemos más tendencia a estar más conectados con una que con otra. Eso es. Yo, por ejemplo, soy más imaginativa. Yo veo imágenes constantemente y me quedo con las imágenes. No me quedo con el nombre de una persona, pero me quedo con la cara, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso sería. Pero esas 3 formas de pensar que nos estaba diciendo Gustavo no son ni buenas ni malas, sino que lo importante es aprender a seleccionar la forma de pensar en función de la situación. Claro. Y eso es aprender PNL. Curioso. Bueno, curioso, claro. Pero a mí me resulta un poquito complicado. Es decir, esto requiere un ejercicio como todo en la vida, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, supongamos, el próximo fin de semana, la semana que viene, voy a dar un seminario sobre estrés. Son 12 horas donde vamos a trabajar no las técnicas tradicionales de aprender a relajarte, de lo normal y que es muy positivo, por supuesto. No, nosotros vamos a aplicar la PNL a de qué manera yo puedo disminuir el estrés en mi mente, que es el que me ayuda a que se genere el estrés en mi cuerpo. ¿Me entiendes? Sí, pues yo soy capaz de empezar a controlar, enfocar, como quieras llamarle, el estrés en mi cabeza, en mi forma de pensar, bueno, disminuye muchísimo el estrés en tu cuerpo. Y sabemos la enorme importancia que tiene hoy en día para la salud, cuando hablamos de que el 90% son enfermedades psicosomáticas, quiere decir que comienzan en la parte psicológica, pensamiento y emociones. Y entonces vamos a enseñarle a los participantes de que es posible facilitar que se controle, se encauce el estrés e inclusive tener un estrés positivo, lo que se llama eustrés, porque el estrés no es malo. Lo que es malo es el exceso de estrés. Claro. Como bien sabe Pilar, que para esto es una maestra. Ya quisiera. Cuenta. Cuenta tú. No, ya he contado. Yo digo que bueno, que mucho estrés nace no de las cantidades de cosas que tengo que hacer, sino de cómo pienso y ordeno las cosas que tengo que hacer en mi cabeza. Exacto, y luego eso, claro, repercute en el cuerpo. Ahí vienen las enfermedades, por ejemplo, como la fibromialgia. Claro. Recuerdo en la charla que estuviste en Madrid acompañándome con Techu, pues como hablábamos de esto, ¿no? Y lo interesante que es aprender a gestionar tus pensamientos, exactamente, bien para reducir el estrés, ¿verdad? Ni más ni menos. Es decir, es esencial. Tratar el estrés por fuera como un método donde te enseñan a relajarte, a comer de una forma distinta, bla, bla, bla. Pero si no terminas cambiando tu pensamiento, el estrés no desaparece. Nos guste o no nos guste, ¿eh? Sí, yo no estoy en contra de todos los tratamientos de estrés que hay por allí. Digo que es imprescindible complementarlo con lo mental. Bueno, yo tengo una pregunta, vosotros, porque estoy ante dos expertos en la materia, con lo cual voy aprendiendo un poquito, ¿no? Porque me parece que yo creo que es, al fin y al cabo, es una manera de aprender a canalizar la forma de pensar, la forma de comunicarnos para, por ejemplo, el tema del estrés, que aunque muy bien ha dicho Gustavo, no siempre el estrés es malo, depende también cómo uno lo canalice. Pero claro. Si yo, por ejemplo, me encuentro en una situación, por ejemplo, de estrés, de ansiedad, o que me encuentro que no soy capaz, que a mí me come mi problema y no sé cómo, no quiero enfermar o que mi cuerpo enferme, yo tengo que buscar a alguien que utilice estas técnicas de PNL y me enseñe a canalizar, o tengo que aprender yo esta técnica. O sea, puedo buscar, es como ir al médico. ¿Voy al médico o me saco la carrera? Sí, son las dos cosas. A ver, es mucho más potente, por supuesto, cuando uno aprende a hacerlo, que no depende de otras personas, pero en general vamos a ponernos en la realidad, dando la realidad más real. Todos estamos interconectados y todos nos estamos apoyando, ayudando en esta vida. Yo no puedo considerar que soy independiente de la vida, al contrario. Tenemos todos dependencias, somos interdependientes. Entonces, que hay veces que yo tengo una dificultad a nivel psicológico, pongamos así. Bueno, yo he hecho mis trabajos con psicólogos, he hecho mis trabajos con gente de PNL también, que me ayuda a pensar y a darme cuenta de cosas que yo mismo me es difícil darme cuenta por mí mismo. Siempre una persona experta en un tema va a ver más que tú, que por más que sepas el tema, va a ver más que tú que tú. O sea, que siempre va a percibir cosas que tú no percibes. Nosotros tenemos muchísimas cosas inconscientes, muchísimas. Entonces el tema de no darnos cuenta, que no nos damos cuenta, es un gran problema. Esto lo dijo un psiquiatra muy famoso, Ronald Lane. Dice, nuestro problema es que no nos damos cuenta que no nos damos cuenta. Y hasta que asumamos que no nos damos cuenta, no vamos a hacer nada para cambiarlo. Buenísima esa frase. Así estamos. Gustavo, en PNL se utiliza mucho la hipnosis. Yo estoy aquí con Cristina López Fraile, que es la protagonista, digamos, del programa. No me sale la presentadora, no me salía. La presentadora del programa que dura todo el día, todas las semanas aquí en Marbella.
y ella nos deja este espacio de desarrollo humano, ¿vale? Durante media horita. Como ella escucha mucho esto de la hipnosis, han venido aquí mucha gente, muchos expertos en hipnosis y demás, y han hablado de la PNL, hoy que te tenemos aquí, me gustaría que le explicases bien por qué se utiliza tanto la hipnosis en PNL. A ver, yo quisiera aclarar que la PNL y la hipnosis son cosas distintas. Es decir, nosotros no trabajamos con un proceso de hipnosis tradicional para nada. Lo que sucede es que una de las personas que Bandler y Grinder, los creadores de la PNL, modelaron al principio del nacimiento de la PNL, fue el doctor Milton Erickson. Milton Erickson planteó una forma de hipnosis muy original, porque él, siendo un psiquiatra y habiendo pasado una enfermedad, una poliomielitis de estas que van avanzando y que no tienen control y que muchos niños mueren o morían por el tema de que se le paralizaban los pulmones, pues él, cuando los médicos le dieron por muerto con 15 años porque no podía ni respirar ya, entonces pues se dio cuenta que si él no hacía algo, pues ya estaba muerto. Así que empezó a generar un método de trabajo con imágenes, se puede decir de autohipnosis, descubrió una manera de autohipnotizarse para que después de 1 año y medio, de cuando el médico le dio por muerto, había recuperado totalmente todas las funciones de su cuerpo. Qué curioso. Y él se dio cuenta de la enorme importancia que tenía esa comunicación consigo mismo, llámale como le llames, llámale hipnosis, llámale sugestión, como le llames. Y entonces empezó a investigar, estudió medicina, estudió psicología, terminó siendo psiquiatra muy famoso en Estados Unidos, y se dio cuenta que hablar con el inconsciente de una manera adecuada era fundamental para ayudar en los procesos de cambio, de recuperación, de sanación, de lo que fuera. Entonces nosotros, Bandler y Grinder lo modelaron a él al principio también de la PNL y descubrieron justamente que esta manera de comunicarse a través de imágenes, sonidos y sensaciones tiene que ver mucho con todo lo que Milton Erickson planteaba. De hecho, se puede decir que es gracias a él que Bandler lo descubre, ¿no? La clave es que después entonces se aplica esto incorporándolo al trabajo con la PNL, y también hay cosas que nosotros en paralelo trabajamos de una forma más específica con el tema de hipnosis, pero no dentro de la PNL propiamente, sino que los profesionales normalmente que estudiamos PNL también estudiamos hipnosis, y los que estudian hipnosis muchas veces también terminan estudiando PNL por la gran sincronía que hay entre las dos cosas. Se puede decir que la PNL trabaja con el inconsciente, pero de una manera más hacia lo consciente externo, y la hipnosis trabaja más hacia el inconsciente para hacer el cambio desde el inconsciente. Bueno, curioso, porque yo creo que ahí van un poco paralelas, aunque decías son técnicas diferentes, pero pueden trabajar en equipo, ¿no? Tú sabes, yo pregunto a Pilar, la hipnosis ericksoniana, que es como así se llama, ¿tú también la sabes, conoces esta técnica? Sí, claro. Me he formado con Gustavo, había una parte de hipnosis, como digo, luego en kinesiología también se hace hipnosis, y en yoga también. Estudié con un maestro de yoga que precisamente se formó en la escuela de Ericksoniana. Bueno, me parece interesantísimo todo este tipo de técnicas. Hay que decir que, bueno, aquí en Marbella, desde luego, gracias a Pilar Valladolid y a su desarrollo humano, tú promueves también charlas, conferencias, cursos, para que todo el que esté interesado en este tipo de técnicas, que hay muchas y muy variadas, aunque tú eres una enamorada de la PNL, porque siempre, sí, por eso yo tenía esa curiosidad de conocerlo un poquito más. El autoconocimiento quizás es lo importante, ¿no? Para uno aprender, para que nuestras emociones no nos fastidien, no nos lleven a la deriva. No nos lleven a la deriva. Hay muchas técnicas y yo creo que puede ser que cada uno tenga la suya, o depende de cada persona, de cómo enfoque, porque como me has bien explicado, Gustavo, esa parte importante es cómo uno piensa y cómo uno lo explica. Y cuando pensamos mal y lo explicamos mal, estamos perdidos. Y nos comunicamos mal con la gente y nos relacionamos mal. Claro. Por eso la PNL es tan importante, ¿no? Y sobre todo, Cristina, la PNL con unida a lo transpersonal. Gustavo, decíamos que investigó e integró la psicología transpersonal en la PNL y creó lo que es la PNL transpersonal. Cuéntanos un poquito
¿qué diferencia o qué aporta la PNL transpersonal, Gustavo? Sí, también simplemente porque es muy interesante lo que estaba diciendo Cristina. Yo creo que cada uno encuentra algo que le sirve bien, que es como un guante. Yo cuando descubrí la PNL, pues descubrí que era algo para mí totalmente como natural, vamos a decir así. La verdad que yo lo expliqué en ese momento, es como que era como un guante que se adecuaba perfectamente a toda mi manera de hacer lo que yo había hecho ya hasta ese momento. Entonces, yo creo que tenemos todos, algunos pues con todo esto, que sabemos que son cosas bastante similares dentro de todo esto, como bien lo habéis dicho, pues entonces podemos encontrar mucha información constantemente, ¿eh? O sea que podemos hacer cosas maravillosas gracias a todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos muchas veces? De cómo le decimos a la gente que esté interesada que aprenda la PNL como una técnica con un conjunto de información que tiene y que después se dé cuenta de qué manera puede aplicarlo a lo que él ya sabe, pero que no mezcle. O sea, que las cosas que vayan poco a poco, ¿no? Que no quiera hacer ya de antemano un batido donde se junten todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas fundamentales para mí fue darme cuenta que había un estudio de la PNL dentro de la forma tradicional, una manera de entender al ser humano donde la parte transpersonal o espiritual, como tú prefieras, yo prefiero utilizar el nombre transpersonal, que es más dentro del mundo de la psicología, pues no estaba muy contemplada. Y como yo, bueno, me considero una persona que tiene ese pensamiento trascendente, entonces empecé a investigar con un grupo de personas durante 3 años, estuvimos juntándonos con médicos, psicólogos, especialistas en movimiento, especialistas en alimentación, gente que hacía meditación. Entonces estuvimos durante 3 años investigando la posibilidad de conectar la PNL tal cual venía, como original, vamos a decir, de conectarla con la psicología transpersonal. Y al final conseguimos que esto fuera una realidad, es decir, que después de 3 años nos dimos cuenta que aquello funcionaba. Y entonces en el año 99 empecé yo a dictar los cursos de PNL transpersonal. O sea, 10 años después que introduje la PNL aquí en España, pues ya comencé con lo transpersonal. Y lo hermoso y bonito es que hay personas, y dentro de todo este mundo, cada uno tiene su vertiente. Hay algunos que trabajan más con la Gestalt, otros que trabajan más con la conexión con la hipnosis. Pero, por ejemplo, uno de los grandes profesores, maestros que tiene la PNL actual, que se llama Robert Dilts, también plantea este enfoque de lo transpersonal dentro de sus cursos. No le llama así, pero lo hace directamente, y entonces esto está totalmente hoy asumido e integrado, que lo que el ser humano piensa sobre sí mismo, lo que el ser humano piensa sobre la trascendencia, es algo integrante al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que nos distingue prácticamente, ¿no? Bueno, yo después de otras clases. de todo lo que nos habéis contado, yo creo que si hay alguien que está interesado en tomar algún curso, ¿habría posibilidad? Sí, ¿verdad, Gustavo? ¿Tienes ahora algún curso? Sé que estás muy enfocado en los cursos de verano, que son intensivos. Nos quedan solo 2 o 3 minutitos, pero Vale. aprovecha para que la gente pueda contactar contigo, porque yo se lo digo a todo el mundo que quiere hacer PNL, que lo haga con vosotros, por supuesto. Pero cuéntalo tú directamente, por favor. Sí, mira, yo lo que acabo de decir aquí, en Madrid, el próximo, no este fin de semana, sino el siguiente, el 17, 24 y 25, va a haber un seminario de 12 horas, sábado a la tarde y domingo por la mañana, sobre la aplicación de la PNL al estrés. Es un curso abierto totalmente. Después, yo, por ejemplo, yo voy en marzo, creo que voy también a Málaga. Voy a dar en un curso en la universidad. Estoy trabajando, formando a gente en el curso de coaching. O sea que la PNL es una aplicación enorme también al mundo del coaching, ¿no? Sí. Y los cursos de verano los hacemos en la Sierra de Guadarrama, pues aquí en fresquito para pasar mucho calor. Y entonces del 1 al 12 de agosto está el primer nivel.
Sí. El primer nivel de PNL, y de 18 al 30 está el segundo nivel. Pero nos tenemos que ir allí a pasar una semanita, ¿sí? A Guadarrama, en la sierra, que se está de maravilla. Cristina, 10 días. Y el segundo nivel, que es el máster, se hace del 18 al 30. Así que, bueno, pues si queréis, en la página web del Instituto Potencial Humano, www.institutopotencialhumano.com, o en el teléfono 650-386-259. Pues yo ya lo de Guadarrama me lo apunto, ¿eh? Los cursos de verano, hombre, son en un sitio magnífico y donde aprendemos también de pues, diferentes técnicas, y tenemos la posibilidad de estar pues con gente tan interesante como Gustavo, que es de los que... Te prometo que los resultados son maravillosos. Sí, pues a mí que me hace falta una reparación de chapa y pintura, no te quiero ni contar. Así que nunca viene mal aprender este tipo de cosas, todos. No olvidar que hay muchas técnicas que, bueno, pues por ejemplo, a través en el caso de Erickson, es la hipnosis ericksoniana, que a través de su propia experiencia creó esta técnica y está ayudando a mucha gente, con lo cual hay que estudiarlo, hay que seguirlo, y hay mucha literatura en cuanto a todo eso también, que uno también tiene que informarse. Afortunadamente Internet es bueno para estas cosas. Gustavo, muchísimas gracias de verdad por atendernos. Gracias, y espero que te vengas por Marbella. ¿Estás invitado? Bueno, voy a ver si cuando voy a Málaga a la universidad me acerco por allí. Sería estupendo, Gustavo. Hablamos a ver si te puedes acercar. Una escapadita. Muchísimas gracias. Oye, gracias por estar con nosotras. Por llamarme, y feliz 2020, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues Adiós. Gustavo es todo un experto que nos ha traído nuestra compañera. Oye, muchas gracias, porque muchas gracias a ti, Cristina. Eso digo yo, no me Ha sido despide ni nada. Un placer. ¿Cómo estabas cerrando? No, ya estoy cerrando. Bueno, es que vamos muy justas, yo lo sé. Pero vamos muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias por esto, a ti, Cristina. Esto de la autohipnosis me lo tienes que explicar, ¿eh? Ya te explicaré, ya te contaré. Un besito, hasta el próximo jueves. Beso, hasta